Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 27 de julio de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Condenado José Miguel Narváez por chuzadas del DAS. Cuando uno ve esa sentencia, lo primero que se pregunta es ¿cuántas fueron las chuzadas y dónde están? Los que hemos estudiado alguna vez derecho penal, y muchas veces, recordamos que nadie puede ser condenado sino cuando esté establecido plenamente lo que se llama el corpus delicti, el cuerpo del delito, que son los elementos materiales que permiten decir que ha habido un delito. No hay delito de homicidio si no hay un muerto. Y un muerto comprobado y un muerto, un cadáver de una persona muerta que habrá que establecer en el proceso quién la mató y por qué la mató para determinar los grados de culpabilidad en que pudo incurrir ese que lo mató. Pero sin corpus delicti no hay delito. Aquí seguimos preguntando, ¿dónde están las chuzadas? ¿Por qué no muestran una chuzada? Porque es que a José Miguel Narváez lo tienen que acusar para poder mantener en la cárcel a Bernardo Moreno, para poder insistir en que el presidente Uribe mandó a hacer chuzadas, para seguir con el cuento de las chuzadas, que es un cuento que se inventaron unos abogados interesados políticamente en una causa, pero hasta ahí está bien. Los abogados dirán lo que les dé la gana, pero ¿y los jueces? ¿Cómo condenan a una persona que no tuvo nada que ver con las chuzadas por una razón? Porque no hay chuzadas. No hay chuzadas. Es que yo me declaro chuzado. A ver, señor, ¿a usted quién lo chuzó? No es que el presidente Uribe no me quería. Pues lo quería o no lo quería. Esto no es un problema de amores. Este es un problema sustancial. En todo caso, José Miguel Narváez fue condenado y va a ser condenado a todo y por todo. Cualquier delito que no sepan a quién imputarle, José Miguel Narváez, un hombre serio, un académico respetable, un hombre pausado, sereno, un buen cristiano, José Miguel Narváez, el asesino de Garzón y el secuestrador de Piedad Córdoba, como si matara a Garzón, si Carlos Castaño necesitara que alguien le dijera a quién tenía que matar. Por favor, pero bueno, eso es lo que pasa en Colombia y esa es la justicia politizada. En todo caso, condenado por unas chuzadas que no existen. Caso único en la historia. A ese juez lo desafío, muéstreme una chuzada. La chuzada tiene un cuerpo, una sustancia, es decir, una conversación interceptada. Muéstremela. Van a deportar a los cubanos varados en Turbo. Con los cubanos tenemos varias noticias hoy. Y es que, en un gesto muy valeroso del gobierno colombiano, van a coger a unos pobres infelices que salieron de Cuba, desesperados, enloquecidos por el infierno que es Cuba. Cuba es un infierno. Y están buscando la manera de llegar a los Estados Unidos. Y llegan a Colombia, y entonces Colombia valerosamente los deporta. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Los van a mandar hacia la muerte? Esta canciller nuestra tiene unos arrestos que, válganos Dios. A estos, recuerden ustedes, a estos jóvenes venezolanos, a los que entregó a los esbirros de Maduro y de Chávez para que los asesinaran en vida. Ella es culpable de eso que pasó. Y ahora con los cubanos, o que los van a poner en la misma frontera de donde venían, de donde los deportarán también. ¿Qué van a hacer con los cubanos? Pero por Dios, este es un caso dramático, patético, de unas personas que no pueden vivir en un sitio porque ese sitio es invivible. Y entonces están diciendo que los devuelven, se los mandan a Castro para que los pudra y los deje morir en una prisión. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pero por otro lado, vamos a recibir militares cubanos para que protejan a las FARC.
es decir, un ejército de invasión. Los cubanos de Fidel Castro, que fueron los que armaron las FARC, que fueron los que armaron el EPL, que fueron los que armaron el ELN, que fueron los que armaron el M-19, el refugio de todos los bandidos de Colombia. Esos nos van a mandar militares aquí con el pretexto de cuidar a las FARC. Un ejército de invasión. Eso, hasta allá vamos a llegar. Y el ejército de Colombia no protesta, nadie protesta, salvo el Centro Democrático y el presidente Uribe, que hace ver estas cosas dramáticas, invadidos por los cubanos, como Venezuela. ¿Por qué no le dan una preguntadita a los venezolanos cómo les ha ido con el ejército de invasión de cubanos? Pregúntenles, que ellos les contestan. La CEPAL anuncia contracción de 2.1 para Sudamérica, una contracción movida especialmente por las economías de Venezuela, que dice que va a caer un 8%, el Fondo Monetario dice que no, que va a caer el 10%, y por Brasil que va a caer 3.5%. Pone a Colombia, ahí le van rebajando, lo tenían en 2.9, lo tienen en 2.7. Ya llega el momento en que lo pongan en 2.2 o 2.3, que es lo que va a crecer Colombia, si acaso. Bien, son positivos Chile, Perú y Bolivia, Centroamérica y México. Santos sigue su descarada campaña. Ayer se reunió con miembros de las juntas de acción comunal, pero no para hablarles de la Junta de Acción Comunal, ni de sus deberes, ni de sus obligaciones, sino para hablarles del sí. ¿Del sí a qué? ¿A qué? Es que no, nada está acordado mientras que todo esté acordado. No, es que es a la paz. Perdóneme, ¿cuál paz? ¿Cuál paz? ¿Cuáles son las condiciones de esa paz? ¿Qué es lo que exigen las FARC? ¿Por qué las FARC tienen que intervenir en la conformación institucional, en la estructura agraria del país, en la economía nacional, en la vida de los colombianos? ¿Por qué una cuadrilla de bandidos se convierte en los constituyentes y en el hecho determinante de la vida de los colombianos? Sí a la paz. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y por qué no hacemos una campaña por el sí al bienestar, y por el sí a la prosperidad, y por el sí a la felicidad? Todos votamos por el sí a la felicidad, a la paz, al bienestar, a la justicia, al amor, a la bondad, a todo lo que se llaman los valores. Una especie filosófica de la que muy pocos saben, especialmente de la polaridad de los valores. ¿Para qué hablamos de ese tema? Francisco Galán y Felipe Torres, gestores con el ELN. ¿Eso qué quiere decir? Que son gestores. Ellos son del ELN, han sido toda la vida del ELN y ahora salen de la cárcel para ser gestores con el ELN. De manera que los del ELN van a ser dos, unos negociadores, plenipotenciarios seguramente los llamarán, y estos gestores, es para sacar a Felipe Torres de la cárcel. Eso es desde eso de lo que se trata. En La Guajira se siguen robando la plata de la comida de los niños. Esto merecería, en cualquier parte, cadena perpetua. Si no es que hay pena de muerte. Si hubiera pena de muerte, en China los matarían a todos, los fusilarían a todos. Los que se robaran las comidas de los chinos, de esos no quedarían una en la China. Bueno, pero aquí, en La Guajira, los premian. Son los grandes capos, son los jefes, son los dueños de La Guajira, los que se roban la comida de los niños y los dejan morir de hambre. Jorge Enrique Vélez, el gobernador de La Guajira, al mismo tiempo superintendente de notariado y registro, está librando una batalla para que la platica de la comida de los niños la maneje la arquidiócesis, que no se roba la plata. El arzobispo no se quiere enriquecer ni se quiere robar la plata y la comidita llegaría a los niños para que sobrevivan. Dios mío. Café Salud en venta. Vamos a tener que abrir mucho los ojos sobre Café Salud. Café Salud es parte del negociado de Salud Coop.
Saludcop se quebró y el señor Palacino está muerto de la risa en Miami viviendo como un rey con la plata que se robó de Saludcop. Es un hombre inmensamente rico, que claro no lo era cuando llegó a Saludcop. Y entonces compró cosas aquí, compró cosas allá, e hizo inversiones muy grandes en los Estados Unidos con la plata de la salud de los colombianos. Pero de eso no se puede hablar porque el señor es el compañero de trabajo y vaya uno a saber si socio, todo aparenta saber que es el socio del hermano de Germán Vargas Lleras. Entonces, no hablemos de Saludcop. Pero Café Salud es Saludcop. Un buen día a Café Salud le tiraron encima los millones de afiliados a Saludcop. Claro, eso reventó. Y Café Salud es un desastre, pero ahora la van a vender. Pero para venderla le van a quitar los pasivos, le van a quitar todo lo malo y la van a dejar pulpita para que alguien la compre. ¿Quién será ese que va a comprar a Café Salud? ¿Quién será? ¿Cuáles intereses se están moviendo ahí? Venezuela debe 3.780 millones de dólares a las líneas aéreas. De esos unos centenares de millones se los debe a Avianca y Avianca sabe que no se los va a pagar. La pregunta es, ¿por qué el señor Efromovich, que es un hombre de negocios y que es un hombre serio, sigue haciendo volar aviones de Avianca 2 veces al día a Venezuela a sabiendas de que eso es gratis? ¿Quién se lo exige? ¿Por qué se lo exigen? Es botando la plata a una alcantarilla. La TAM ya se fue, ya resistieron lo que podían resistir y se fueron, como Lufthansa, como Air Canada, como todas las compañías aéreas. American se redujo al mínimo. América tiene cómo y de dónde perder. Avianca no. Avianca está buscando socio estratégico desesperada, porque su condición es muy otra que la condición de American Airlines. La campaña por la Procuraduría ya empezó. ¿Cuántos candidatos a la Procuraduría presentando su hoja de vida para tener un periodo completo de 4 años? ¿Quién quiere estar en la Procuraduría 3 meses o 4 meses o 5 meses? Estaría la viceprocuradora. ¿Qué se ganarían entonces con la destitución de Ordóñez? Nada, lo que hemos dicho. Producir un candidato y un mártir. Entonces, ¿el Consejo de Estado quiere hacer ese negocio? Ya lo veremos. Parece que no. La frontera con Venezuela se abriría el 14 de agosto. Son de esas fechas de Santos. Santos es especialista en fechas, como lo hemos visto en el caso de los acuerdos con las FARC. Todos los días hay una fecha y todos los días hay un incumplimiento, pero pues a él no le importa. Incumplir para él es tan habitual como para otro respirar. El 14 de agosto se abriría la frontera. Pregunta, ¿cómo vamos a recibir a centenares de miles de venezolanos que se quieren venir para Colombia? Han llegado muchísimos y los hemos recibido con los brazos abiertos y son elementos positivos en la vida de Colombia, porque vienen con deseos de trabajar, de superarse, de hacer una vida que no tenían en Venezuela. Pero aquí estamos hablando de abrir la frontera y de un problema social de marca mayor. ¿Cómo lo va a tratar el gobierno de Colombia? Con la señora canciller, válganos Dios. Dios nos tenga de su mano. Los atletas que naden en las aguas del río lo harán entre excrementos, para que estén pues muy tranquilos, excrementos humanos. Entonces, para que vayan a competir delicioso en esas justas tan interesantes. En Bogotá, volvemos a Bogotá, hay 1.400 colegios de Bogotá que están al borde de la quiebra por el impuesto predial. Al doctor Peñalosa, él es muy especial, a eso como que no le importa, y dice que es que los colegios tienen otras ventajas. Señores, no tienen con qué pagar el impuesto predial los colegios. Y les cobran el impuesto predial y se van a cerrar 1.400 colegios. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Como estamos Pedro y tú cortando orejas. Los colegios debían tener esa exención, o el impuesto predial debiera ser razonable en toda la ciudad, algo que puedan pagar los colegios y todo el mundo. Pero como hay que cobrar la plata para poderla repartir en mermelada y para robársela, la Bogotá humana y el despilfarro gigantesco de recursos que hay en Bogotá, entonces cárguenle la mano
a los que sean dueños de alguna cosa en Bogotá, que muchos, muchísimos, quisieran no serlo. Nominada formalmente Hillary Clinton como candidata de los demócratas a la presidencia, en medio de una situación dramática de una falta total de liderazgo en los Estados Unidos, Sanders finalmente hizo alianza con ella, convenció a sus seguidores para que se calmaran y para que adhirieran a la aclamación de Hillary Clinton, pero eso sí, con contrapartidas. El aumento en el salario mínimo en los Estados Unidos, que nadie sabe cómo se va a pagar, ni cuál es el impacto que eso va a tener en la competitividad de la empresa americana, y la educación gratuita, especialmente universitaria para todos. Gratuita, hemos dicho, no más barata. El compromiso con Sanders es que sea educación gratuita. ¿Eso cómo va a ser? No importa. Con tal de ganar, se dice cualquier cosa. Es que eso no se puede, es que no se va a cumplir. Entonces, ¿por qué lo prometen? Pues porque son lo que son. Y por eso la señora Clinton, de ser elegida como parece que va a ser elegida, porque el otro candidato es peor que ella, ¿cómo serán las cosas? Sería la candidata elegida con la más alta desfavorabilidad de la historia de los Estados Unidos. ¿Se puede gobernar así? El ataque de ISIS a la Iglesia Católica en Rouen. Degollaron a un sacerdote en plena misa, un pastor bueno, amable, querido, un cumplidor de su deber, un hombre que proclamaba todos los días el Evangelio y el amor y que estaba con sus fieles. Llegan estos salvajes de ISIS y lo degüellan en plena misa, en Francia. Por Dios, esto está llegando a unos niveles, y eran de ISIS, por supuesto que eran de ISIS, llegados a Francia. Esperando a los bárbaros, el libro de Guy Sorman. Refugiado sirio asesina a una mujer embarazada y hiere a 2 personas más en Alemania. Y sigue esto que parece no tener final. 2 nuevos arrestos en Francia de 2 posibles auxiliares del asesino del camión en Niza. Pyongyang dice que sus próximos ensayos nucleares dependen de la conducta de los Estados Unidos, que si los Estados Unidos se portan bien, ellos no hacen ensayos nucleares, pero que si se portan mal, seguirán haciendo ensayos nucleares, los que les dé la gana. ¿Y qué es portarse bien los Estados Unidos? Regalarles alimentos, permitirles que hagan lo que quieran, darles respaldo, darles reconocimiento. Difícil esa buena conducta. 27 deportistas rusos de remo eliminados de las competencias de Río. Ya van eliminados competidores en natación, estos competidores en remo, todos los atletas salieron por la fábrica de doping que estaba montada bajo la dirección del señor Putin. Era un negocio del Estado, una estructura del Estado, y así compitió Rusia siempre. La Unión Soviética ganó los Juegos Olímpicos que ganó sobre la base del doping. Eso fue lo que descubrió el mundo aterrado, pero esas cosas se dicen poco. Y hoy en la historia recordaremos a Eva Perón. Murió a los 33 años de cáncer, una vida de leyenda, una vida que destruyó a un pueblo, a la Argentina. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Hablemos del show de La Habana. Inevitablemente siempre está ese tema. Ya saben que en el show de La Habana, donde se llevan a cabo las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y los narcoguerrilleros de las FARC, pues ahora entra y juega, usted lo dijo en la introducción en el programa, entra y juega un nuevo personaje que no a todos tiene felices y a muchos preocupa. Se trata del Ejército de Cuba, nada más y nada menos, que tiene un nombre casi igual al de los narcoterroristas de las FARC, sin C, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. También le podían haber puesto la C, ¿no? Porque sería igual, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Bueno, pues enviarán observadores para verificar el cese bilateral al fuego y formarán parte de la comisión tripartita en una misión de las Naciones Unidas.
Sobra decir que esto a muchos nos parece un chiste, teniendo en cuenta el origen revolucionario del ejército de Cuba y los múltiples cuestionamientos a una tiranía como la de Cuba, ¿no? Porque eso es real, eso no es invento nuestro. Es decir, como dice el dicho, el ratón cuidando el queso, ¿no? Algo que no acepta el Centro Democrático, quien a través del expresidente Álvaro Uribe ya se expresó y dijo sin reparos lo siguiente. Dice, yo me veo en la obligación de mencionar nuestro repudio, nuestro rechazo a que participen soldados cubanos. Primero porque en los primeros años de la Revolución Cubana el gobierno de Cuba promovió los guerrilleros colombianos. Después de esos movimientos adquirieron autosuficiencia financiera y ya no necesitan de ese patrocinio cubano, pero aquí, con el patrocinio inicial, estuvieron atentando contra nuestro Estado de Derecho, dijo el expresidente Álvaro Uribe en la plenaria del Senado. Pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hay detrás del envío de esas tropas cubanas? ¿Es una mera formalidad de iniciativa de la ONU o es parte de unas negociaciones en donde las FARC salen ganadoras y quieren imponer su modelo de país al estilo cubano? ¿Es eso lo que nos va a esperar? ¿Otra Cuba? ¿Otra Venezuela? Montserrat, que eso va para allá. Cuba impulsó las FARC, que ya existían, creó el ELN, lo armó, lo adiestró, lo financió, por supuesto con dinero de Rusia, ¿no?, de la Unión Soviética. Hizo lo mismo con el EPL, lo creó, lo financió, lo adiestró y lo mandó para Colombia. Hizo lo mismo con el M-19. El M-19 es hijo putrefacto del ejército cubano, de los bandidos que asesinaron tanta gente en Cuba. Nadie olvide los paredones, o el paredón, para llamarlo con un solo nombre. Nadie olvide la gente de Cuba que lo perdió todo y que se fue casi siempre a los Estados Unidos a construirse un nuevo mundo después de que perdieron su patria. Esos salvajes, esos asesinos, ¿cuántos muertos en Colombia fueron asesinados con las balas del ELN, del EPL, del M-19 y de las FARC, redimidas y respaldadas por la Unión Soviética? ¿Cuántos colombianos murieron? Y ahora el premio es que a las FARC las vienen a cuidar los militares cubanos, un ejército de invasión. Ah, que van a ser poquitos. Empiezan por poquitos. Siempre se empieza por la puntica, ¿no? Por poquitos. Y después vienen los muchos. Pregúntele a Venezuela cómo le ha ido con el ejército de invasión cubano. Y no lo recetan a nosotros, y no lo aplican a nosotros. Pero es que este Santos no tiene vergüenza, pero es que nos crea además idiotas, taraos, como si no supiéramos qué fue Cuba. Y echemos un poco más atrás, porque el presidente Uribe empieza en el respaldo que Cuba le da a los grupos guerrilleros que vinieron a matar colombianos. Más atrás, esos grupos cubanos, dirigidos por Fidel Castro, vinieron en 1948 a asesinar a Jorge Eliezer Gaitán y a producir lo que se llamó la violencia política en Colombia. De manera pues que buen premio para lo que han hecho en Colombia, y es que van a ser el ejército que vigile y que controle a las FARC y que dé cuenta del cese bilateral al fuego, es decir, que garantice que el ejército, claro, que el ejército de Colombia no va a estorbar a estos tipos mientras se toman el país en 23 lugares de la República que todavía nadie sabe, Montserrat, cuáles son. Sí, ese es otro tema, ¿no? No hemos podido que el general Flores haga su mapa, ¿no? No sabemos. Sí, y dice este oyente, doctor Londoño, en el chat, por supuesto, este tema, los tiene muy activos. Dice Willy que los que ladraban rabiosos por las bases gringas ahora sí se callan con los soldados cubanos. Tiene mucha razón este oyente, ¿no? Como le parece, las bases gringas, pues que no eran tales bases gringas, que eran unos aeropuertos desde donde iban a salir unos aviones americanos de reconocimiento que no de combate, para impedir que a Colombia le invadieran de armas y que de Colombia salieran por toneladas y toneladas cargamentos de cocaína. Eso era todo. Pero eso es maldito. Los Estados Unidos, que son la estrella polar,
los amigos, lean desde don Marco Fidel Suárez lo que dice de la estrella polar de los Estados Unidos, la democracia que hay que imitar, el género de vida que hay que adoptar, lo que han sido los Estados Unidos para el mundo. Lean también un librito, se lo recomiendo, de Alexis de Tocqueville, que se llama La democracia en América. Bueno, cubanos pues invadiendo Colombia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 27 de julio del año 16. Son las 6:31 de la mañana. En su afán de mantener la persecución al uribismo, el subdirector del DAS fue sentenciado a 7 años de cárcel por perseguir e intimidar a periodistas, ONG y defensores de derechos humanos entre 2003 y 2005. Narváez fue hallado culpable de la creación del grupo clandestino de espionaje G3, que se encargó de intimidar y enlodar a sectores de la izquierda en Colombia. Asimismo, se le compulsaron copias al expresidente Álvaro Uribe Vélez para que se investigue su responsabilidad en la persecución ilegal durante su gobierno. Abro comillas. Se prueba que se asoció con funcionarios al interior del DAS para cometer delitos contra miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas o políticos no afines al gobierno nacional de turno, asociación que trascendió del mero acuerdo, pues existe documentación suficiente para determinar que se realizaron seguimientos e interceptaciones ilegales sin orden judicial y utilización de equipos de la entidad para cumplir fines delictivos, poniendo en riesgo a la seguridad pública. Cierro comillas. Es una parte del fallo de 209 páginas que leyó el abogado de víctimas Luis Guillermo Pérez. Doctor Londoño, la pregunta del millón. ¿Y dónde están las chuzadas? En ninguna parte, por supuesto, la respuesta es categórica y es simple. No hay una sola chuzada. Pero Narváez es culpable de todo. ¿Y qué es todo? Todo es nada. Esto obviamente es decir, Narváez es la víctima propiciatoria de una persecución política contra Álvaro Uribe. Por eso le compulsan copias y entonces por eso aparece con la condena a Narváez, que claro, Narváez no estaba obrando solo. Alguien lo nombró y alguien le dio ese encargo. ¿Quién? Pues Álvaro Uribe, presidente de la República. Narváez, le insisto, un hombre recto, un hombre bueno, un cristiano en todo el sentido de la palabra, con convicciones, y un expositor y un maestro. Todos sus alumnos pueden dar cuenta de lo que él enseñaba. Y él enseñaba lo que tenía que enseñar. Nunca ni el odio, ni que había que matar a nadie, ni que había que secuestrar a nadie. Jamás, jamás, de su boca jamás salió una imprecación en ese sentido. Pero hay que condenarlo. Y lo condenaron. Usted dice que a 7, ¿no son 8 años? Me parece que son 8 años, Willy. 8 años, doctor. Sí, 8. Bueno, y vienen ahora los otros porque los periodistas aquí que son muy imparciales dicen es la primera condena contra Narváez, porque vienen otras. El crimen de Jaime Garzón hay que imputárselo a alguien, porque Carlos Castaño no es suficiente. Carlos Castaño él solito no era capaz de mandar matar a nadie, pobrecito. No tenía ni estructura, ni tenía sicarios, ni tenía organización para mandar matar a la gente. Y a Jaime Garzón lo mató porque a su juicio, seguramente de manera muy equivocada, Garzón estaba haciendo enlaces con las FARC para rescatar secuestrados. Eran los argumentos que tenía Castaño para perseguir y asesinar a Jaime Garzón. Pero como eso es muy poco, hay que buscar unos dolientes más serios, unos verdugos más claros, generales del Ejército de Colombia y por supuesto Álvaro Uribe, quien seguramente también matar a Garzón y mandó secuestrar a Piedad Córdoba, como si no sobraran razones a Carlos Castaño y al Mancuso y a todos los paramilitares para secuestrar a Piedad Córdoba, a la que terminaron liberando. Veo una historia que el país tiene que recordar. Ah, no, fue José Miguel Narváez el que los convenció. Pero, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
¿Dónde hay una palabra suya en ese sentido? Una palabra grabada, una comunicación, una carta, un mensaje, no nada. Testimonios de personas tan imparciales como los bandidos estos que están extraditados a los Estados Unidos y que juraron venganza. Lo de Narváez es una venganza contra Uribe y la paga un hombre recto y un hombre bueno, porque a alguien hay que echarle la culpa y Narváez es el culpable de todo, de todo. Nada más criminal que esta persecución contra un hombre honesto, bueno y recto como Narváez, que en mala hora, dice él, aceptó ir al DAS para cumplir unos cometidos perfectamente legítimos para defender las instituciones de Colombia. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Clientelismo del siglo XXI. El día de ayer se posesionó, doctor Londoño, como nuevo director de FONADE, el abogado y licenciado en Ciencias Sociales Ariel Auden. Su hoja de vida había sido publicada desde el 17 de junio en la página de la entidad, momento en el que el hasta ayer director Alfredo Ula se enteró de su salida de la entidad. La forma como se dio el nombramiento llama mucho la atención, pues en el caso del saliente director el proceso tardó cerca de 5 meses. La hoja de vida de Auden se publicó el 17 de junio y se posesionó el día de ayer, 26 de julio. Aunque el nuevo director insiste en que el proceso incluyó a otros 2 candidatos, en la página de la entidad que consultamos el día de ayer, solo se encuentra la hoja de vida de este. Licenciado en Ciencias Sociales, graduado en 1988 de la Universidad de Pamplona, y abogado de la Corporación Universitaria del Caribe en Sincelejo, graduado en el año 2008. Auden fue alcalde de Corozal entre 1998 y el año 2000. También se desempeñó como jefe del Departamento de Educación y Ciencias de la Universidad de Sucre desde el año 2012 hasta la fecha. Se había vinculado a FONADE, aunque no sabemos bajo qué modalidad, a mediados del año pasado, y en una carrera meteórica, doctor Londoño, desde ayer es el director. Todo indica que hace parte del grupo político heredero del poder de Álvaro García Romero, cercano al exgobernador de Sucre, Eric Morris. Es difícil ver cómo su perfil encaja dentro de lo que requiere una entidad como el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Esta entidad, creada en 1968 en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y que en 1992 se convierte en empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, en 2004 hay un decreto que modifica su estructura, pero se aclara que el objeto de FONADE es, abro comillas, ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo mediante la preparación, financiación y administración de estudios y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas. Para el año 2016, doctor Londoño, el presupuesto de FONADE es de 2.866.323.980 pesos, que ahora entra a gerenciar el señor Ariel Auden. Una entidad que solía ser reconocida por su rigurosidad, hoy en manos de agentes de facciones políticas reconocidas y reconocibles, tal como ha venido ocurriendo en el Departamento Nacional de Planeación y en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La tal meritocracia no existe. Lo importante es entrar en una red mafiosa que se teje dentro del conjunto de interacciones propias de nuestro sistema político para ser exitoso. Vamos muy bien, doctor Londoño, vamos muy bien. Prosperidad para todos. Esto es inaudito. En FONADE debiera estar el mejor banquero de inversión de Colombia. Un hombre estudioso de la economía, seguramente con grados y posgrados en finanzas en el exterior, en las mejores universidades del mundo, y con una gran experiencia para manejar los proyectos más importantes de desarrollo que el país tiene entre manos. Si hay una institución técnica financiera en Colombia importante, es FONADE, en manos de un maestro de escuela y de un abogado tardío, porque él fue Ciencias de la Educación y se graduó de abogado ayer, como en el 2009, pero no importa, no tiene ni idea de lo que es un proyecto de inversión, no tiene ni idea
de lo que es un modelo económico que determine, por ejemplo, una tasa interna de retorno. ¿Sabrá qué es eso? No tiene la menor idea. Es un ignorante absoluto. Pero le resuelve problemas de mermelada a Juan Manuel Santos. Entréguenle el país, 3 billones de pesos en manos de un ignorante. Los proyectos económicos más importantes del país en manos de una persona manifiestamente incapaz de manejar esto. Pero es que es amigo de los ñoños y los musas, y entonces al departamento de Córdoba hay que darle algo y le tiran como migajas del banquete, le tiran nada menos que Fonade. Esto es inaudito. En un país serio esto sería suficiente para que se cayera el presidente de la República. Pero Colombia no es un país serio, ni tiene un presidente serio, sino que tiene un presidente que preside una camarilla de ladrones que se roban a Colombia. Y eso es lo que está pasando, y la prueba está al canto. Presidente del banco de inversión más importante de Colombia, un maestro, pero porque es amigo de, usted sabe pues quién es Álvaro García Romero, ¿no? Sí, señor. Deje ahí, pare ahí, para que veamos a dónde ha llegado esto, la degradación del clientelismo de Colombia en el clientelismo. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. Como estaba previsto, la convención del Partido Demócrata nominó por primera vez en la historia de los Estados Unidos a una mujer, Hillary Clinton, como su candidata oficial a la presidencia. Su rival Bernie Sanders, con quien sostuvo un prolongado duelo por la nominación demócrata, tomó la palabra para pedir que se le eligiera por aclamación, lo que efectivamente sucedió. El senador de Vermont, quien se declara socialista, obtuvo más de 13 millones de votos y triunfó en 23 estados en las primarias, frente a más de 17 votos y 27 estados de Clinton. Atrás quedaron los duros cruces de palabras entre los precandidatos. Aunque Sanders no usó argumentos relacionados con el desastre de Benghazi, donde varios diplomáticos perdieron la vida en un asalto al consulado de Estados Unidos en Libia, ni el uso de un servidor privado por parte de la exsecretaria de Estado para manejar asuntos oficiales, el senador la acusó de estar muy cerca a los grandes intereses de los billonarios y le pedía insistentemente que revelara el contenido de los discursos que pronunciaba en Wall Street y por los que recibía jugosos honorarios en el rango de los cientos de miles de dólares. Y criticó su falta de criterio en política exterior al apoyar la invasión de Irak. También hubo motivos de fricción entre los candidatos por el sesgo de la dirigencia del partido a favor de Hillary, lo que se evidenció en los Wikileaks, que incluso provocaron la renuncia de la directora del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman, que por cierto se iba a ir después de la convención, pero los abucheos durante al comienzo de esta la obligaron a renunciar de inmediato. Pero luego de obtener algunas concesiones en materia de aumento del salario mínimo y acceso gratuito a la educación superior para familias con un ingreso hasta de $125,000 al año, Sanders aceptó apoyar la candidatura de Clinton. Sin embargo, un grupo de sus seguidores manifestaron el lunes su desagrado por esta decisión, abucheándolo cuando tomó el micrófono para expresar su adhesión a Hillary. Al final, el senador consiguió ordenar sus huestes ayer en la mañana con, entre otros, el argumento que es fácil abuchear, pero no lo es mirar a los ojos de sus hijos que tendrán que vivir bajo una presidencia de Donald Trump. En caso de ganar, Hillary Clinton se uniría a Theresa May y Angela Merkel para dirigir los destinos de, en total, 465 millones de personas en el mundo desarrollado. También se uniría a las 12 jefes de Estado mujeres actualmente en el poder. En fin, a pesar de los matices, y a diferencia de lo que ocurre en el Partido Republicano, hay unión en el Partido Demócrata de cara a las elecciones en noviembre. Pero, como lo había pronosticado usted, doctor Londoño, Donald Trump mejoró su registro en las encuestas luego de la convención republicana y actualmente aventaja a Clinton por 48% frente a 45%, de acuerdo con una encuesta de la cadena de noticias CNN. Muy bien. Habría que ver los índices de desfavorabilidad del uno y del otro. Sí, señor, son 56 y 57%. Por eso, sí, cualquiera que sea elegido está rechazado por el pueblo de los Estados Unidos. Sí, es una crisis parecida, una crisis de liderazgo como esa no se había dado. Porque es que la desfavorabilidad lo que indica es rechazo, repulsa. Entonces, ¿cómo puede uno gobernar con el 56 o 57% de los conciudadanos que lo rechazan? Eso es absolutamente imposible. Es muy grave, sí, señor. Sí.
de una gravedad extraordinaria, y vamos a ver el precio que tiene que pagar Hillary por su adhesión con Sanders. El salario mínimo a unos niveles que no son manejables para la competitividad de la economía americana. ¿Eso sería sostenible, doctor Londoño, Roberto? Pues claro que no. Y la Difícilmente, educación, y la educación universitaria gratuita para todos. Es que, ¿y cuánto vale? Pues son cosas que uno dice, es la consagración de lo que se llamó el Estado Bienestar. Que se quebró en Europa. El que resuelve todos los problemas desde la cuna hasta el sepulcro. Ese Estado Bienestar hizo crisis en el mundo. Sí. Cuando ya las naciones se estaban hundiendo, definitivamente hundiendo en ese piélago de dádivas y de regalos y de mercedes, tuvieron que venir personas más sensatas a decir esto es trabajando, y esto es luchando, y esto es con iniciativa privada. Miren lo que pasó en Suecia, lo que pasó en todas partes, donde esa forma que llaman de socialismo, que no es otra cosa que el paternalismo, el Estado Bienestar, está acabando con el mundo. Mucho más con las naciones pobres, pues ni hablar. Eso ya pues es el último colmo. Para repartir riqueza hay que empezar por tenerla, hay que empezar por producirla, y hay que mantener vivas las condiciones en las cuales se puede producir la riqueza, que eso la producen los empresarios, o lo que llaman despectivamente los ricos. Pues hay ricos muy despreciables porque no tienen más mérito que ser hijos de ricos, y que no han hecho nada por multiplicar esa fortuna. Pero los que han multiplicado las fortunas y los que las han creado son los que generan riqueza. Dígame, ¿cuáles otros? ¿Cuáles otros? El Estado no es generador de riqueza, no sabe generar riqueza y no está hecho para eso, ni diseñado para eso. Sí. Entonces, Incluso sí. sobre eso del salario mínimo comentábamos hace unos días aquí con usted, doctor Londoño, que lo que podría producir es más desempleo en la medida que las empresas, por supuesto, se mudan a países en vías de desarrollo con muchas mejores condiciones, ¿no? Pero claro que sí. Que un salario Claro que federal sí. por encima de $10 para los Estados Unidos, Roberto, es en últimas quebrar esa economía, doctor Londoño. Bueno, Y el entonces 50%. Sí, mire las oportunidades que tendría Colombia si fuera un país seguro, y si fuera un país serio, y si fuera un país que tuviera unas condiciones tributarias aceptables. Estamos a las puertas de los Estados Unidos. A 2 horas de avión de las costas de la Florida está Barranquilla, que pudiera ser el gran centro industrial de Colombia. Pero en nada de eso hemos pensado, porque hay que darle palo a los ricos. Hay que darle palo a los ricos, y pues de otra manera esto no funciona. Esto no funciona. Bueno, tenemos con un retraso un oyente de todos los grandes problemas del país, es decir, un observador. El observador, el espectador, lo hubiera llamado don José Ortega y Gasset. Esa persona que está pendiente de todo, que lo está mirando todo, que lo está observando todo, y que tiene sobre todo no solamente preguntas muy serias para hacer, sino respuestas muy graves para dar en Colombia. O uno de esos espectadores privilegiados, yo diría que el primero es Rafael Nieto Loaiza, un grande abogado internacionalista, un gran constituyente y un hombre que conoce los problemas del país y que le está haciendo mucha falta a Colombia en el grande escenario de la política activa. Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días.